Buenos días químicos, el tema a tratar en el seminario número 3 son los halogenuros de alquilo. Somos el grupo número 1 que está conformado por Natalie Vadillo, Lindao Madeleine, Bustamante Eliana, Castillo Scarlett, Chávez Anthony, Peña María, Tomala Lady, Soledispa Stephanie y Ávila Melanie. En cuanto a la introducción, decimos que los halogenuros constituyen la herramienta principal para la síntesis de compuestos orgánicos. Estos compuestos presentan principalmente reacción de sustitución nucleofílica y eliminación, por lo que sirven de materia prima para preparar un sinnúmero de compuestos orgánicos debido a la versatilidad en la introducción de grupos funcionales. La principal fuente de halógenos son las sales que contienen los mares y océanos. De estas se extraen los halógenos para procesarlos y formar los compuestos halogenados. En este seminario estudiaremos los halogenuros de alquilos de una forma sistemática, donde encontraremos su forma estructural, las propiedades, los sistemas para nombrarlos, que serían las nomenclaturas, las diferentes formas de reacción de mecanismo de sustitución y eliminación, y al final encontraremos la conclusión. A continuación, mi compañero. Como bien, tenemos que los halogenuros de alquilo, eh, aunque no son hidrocarburos propiamente dichos, al no estar formados por únicamente hidrógeno y carbono, se consideran que son derivados de estos en lo referente a su nomenclatura y formulación. Estos también se pueden decir que contienen átomos de halógeno en su molécula, RH o ARX, como se lo puede llamar. U otro concepto también puede ser que estos son derivados hidrocarbonados en los que uno más enlace eh, CH han sido sustituidos por enlaces CX, donde X pueden ser eh, flúor, cloro, bromo, yodo, que son los halógenos. La característica principal de la estructura de los halogenuros de alquilo es el átomo de halogenuro, que es la X. Y las reacciones características de un halogenuro de alquilo es que son las que tienen lugar en el halógeno. El átomo o grupo que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades, que esta en general se llama grupo funcional. Eh, los halogenuros de alquilo también tienen una fórmula general que es Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido. En los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es el halógeno, como ya se mencionó. Cabe destacar que un halogenuro de alquilo tiene un grupo alquilo eh, unido a este grupo funcional. En condiciones apropiadas, estas partes alquílicas sufrirían reacciones típicas de los alcanos. No obstante, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el átomo del halo. Por otro lado, tenemos las clasificaciones y las propiedades de los halogéneros de alquilo. Como clasificación tenemos que existen un átomo de carbono que se clasifica como primario, secundario, terciario, según el número de otros átomos de carbonos unidos a él. Se puede clasificar estos halogéneros de alquilo. Como bien se puede presenciar en la imagen, tenemos eh, los primarios, secundarios y terciarios. Como bien, tenemos el primario de aquí. En este se lo puede llamar primario porque existe una sola R. Esta R representa, como ya se mencionó, el grupo alquilo o grupo sustituido. Como solo hay uno, es primario. En el segundo tenemos dos grupos alquilo. Aquí en la parte eh, izquierda tenemos la R y arriba tenemos otra R. Hay dos, por lo que soy secundario. Por otro lado, tenemos a un lado 3R. En la parte de arriba, en la parte de izquierda y en la parte de abajo. Tenemos dos R y por supuesto a un lado de la R está el carbono y la X
eh, llamándose así, teniendo una clasificación terciaria. Por otro lado, tenemos las propiedades de halogénuros de alquilo. Como bien, eh, las propiedades de esta familia de compuestos dependen de sus estructuras moleculares. Sin embargo, cuando se comparan con las de alcanos procedentes, pueden observarse notables diferencias causadas por el simple hecho de haber enlaces CX. CX, que es el átomo de hierro. Tenemos como un punto, tenemos el punto de ebullición, función. Dicho lo anterior, este se puede estar en orden creciente dependiendo del tamaño y por ende el peso de diferentes halógenos. Un ejemplo tenemos los halógenos que son flúor, cloro, bromo y yodo. Y si lo ponemos en orden creciente, el que sería menor sería el flúor, ya que tiene un peso menor a comparación de los otros. Entonces, iniciaríamos con el flúor, luego vendría el cloro, luego vendría el bromo y luego vendría el yodo. Eh, con esto se determina que el yodo tiene un peso mayor y, y tamaño en comparación a los otros. También tenemos la polaridad. En la polaridad, los enlaces CX difieren de polaridad, pero en orden inverso al de arriba. Por lo tanto, los enlaces CF, que CF puede ser SF, es flúor, son los más polares que los enlaces C-yodo. Al ser más polares, los halogenuros eh, RF tienen que interactuar mediante fórmulas diapolo-diapolo, mientras los halogenuros de R-bromo o R-yodo, sus momentos dipolares son más débiles y cobran mayor fuerza en las interacciones regidas por la fuerza de dispersión de London. Tenemos también, por último, el poder de disolvente. En estas, como los halogénuros de alquilo son más polares que los alcanos, de los cuales derivan su incremento, incrementan su capacidad de disolver un mayor número de compuestos orgánicos. Es por esta razón que tienden a ser mejores disolventes, aunque no significa que pueden suplantar a los alcanos en todas las aplicaciones. Aquí les voy a hablar sobre las propiedades de los halogénuros de alquino. Estos, a pesar de sus modestas polaridades, los halogénuros de alquino son insolubles en agua. Pueden ser solubles en los disolventes orgánicos típicos de baja polaridad, como el benceno, el éter, el cloroformo o la ligronia. También, en consecuencia, los alcanos y halógenos de alquino tienen las propiedades físicas que podemos esperar por compuestos de baja polaridad. Las moléculas se mantienen juntas por fuerzas conocidas como Van der Waals o por atracciones dipolares débiles. Estos de aquí pueden tener puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos y pueden ser solubles en disolventes no polares y, como lo habíamos dicho, insolubles en agua. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Lady Tomala y a continuación el tema es nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Para nombrar estos compuestos, según la IUP, nos indica que existen dos formas distintas de nombrar a estos compuestos, ya sea por la nomenclatura funcional o la nomenclatura sustitutiva. La nomenclatura funcional también se la conoce como lo que es la nomenclatura común. Se dice que bajo esta nomenclatura se nombran los compuestos más sencillos. En el concepto tenemos diciendo que en la nomenclatura funcional se nombra el halogenuro correspondiente y se designan como palabras separadas, nombrando el grupo de alquilo en base a su cadena carbonada más larga, comenzando la enumeración de los átomos de carbono desde el carbono al que se encuentra enlazado el halógeno. Acá nos damos cuenta que tenemos una cadena de carbonos y en esta de aquí tenemos un átomo de cloro, un halógeno de cloro. Entonces contamos, existen 6 átomos de carbonos. Esta es la que está enlazada al cloro. Entonces este sería nuestro primer
carbono. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto carbono. Entonces sabemos que es un exilo. Algo que diferencia esta cadena, esta nomenclatura con la otra, es que esta siempre va a terminar con la terminación uro en, en, en el, en el halógeno, como lo tenemos aquí. Como ya supimos, nuestro halógeno átomo es el cloro. Y aquí, en vez de poner el O al finalizar la palabra, se colocó el término uro. Y aquí tenemos nuestro cloruro de etilio. Por acá tenemos otro ejemplo, que es el yoduro de ciclohexilo. Conocemos que nuestro halógeno es el yodo. Dice que se empieza a contar desde el primer átomo de carbono que se encuentra enlazado. Aquí tenemos uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puede ser a partir de acá, no cambiará la forma en la que se nombra el compuesto. Se coloca la palabra ciclo, por lo que vemos que la estructura es un ciclo. El exilo, por lo que es un ciclo con 6 lados. Como mencioné anteriormente, el compuesto, el halógeno, es el yodo. Pero en vez de poner yodo, al finalizarla con la letra O, se coloca el término uro. Se nombra yoduro de ciclohexilo. Segunda nomenclatura, esta es la nomenclatura sustitutiva, o también se la conoce como la nomenclatura de IUPAC. En el concepto tenemos que la nomenclatura sustitutiva de halogenuros de alquilo trata el halógeno como un sustituyente de la cadena de un alcano. La cadena de carbono se enumera de tal forma que se le dé al carbono reemplazando el número más bajo. La primera parte de los nombres del halógeno termina con la O. Si se dan cuenta que son diferentes terminaciones en las que termina el halógeno. En el anterior decíamos que terminaba con la terminación uro, y en esta va a terminar siempre con la terminación O. Tenemos dos ejemplos. Conocemos primero cuáles son los halógenos. Sabemos que tenemos 3 bromos. Conocemos la estructura que estamos trabajando. Si nos damos cuenta de aquí tenemos un ciclo. ¿Cuántos lados tenemos? Son 6 lados. Entonces, podemos tomar el primer átomo, el átomo de acá, el átomo de aquí, o del de acá, no importa. No cambiará la forma en la que se nombra este compuesto. Pero en nuestro ejemplo hemos tomado el bromo de aquí. Entonces, contamos desde el enlace que está enlazado al primer carbono, que sería este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sabemos que es un ciclohexano. Sabemos que tenemos bromos. Y sabemos que tenemos 3 bromos. Entonces, ¿en qué ubicación se encuentran? Se encuentran en el 1, en el 3 y en el 5. Y por eso nuestro compuesto se llamaría 1,3,5 y bromo ciclohexano. En el segundo ejemplo, que es el que está aquí, en el segundo ejemplo tenemos esto de aquí. Lo que principal vemos que aquí tenemos un triple enlace. Lo que sabemos que no sería eno ni ano. Terminaría en ino. Nos damos cuenta que tenemos dos distintos halogenuros, que es el flúor y el cloro. Entonces, empieza la enumeración desde que vemos el triple enlace. Sería carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Sabemos que tenemos flúor y cloro. Entonces, nuestro compuesto se llamaría 3 cloro, 4 flúor, en los 5 átomos de carbono, tino, en 1 tino. El 1, lo que sabemos que en el 1 tenemos nuestro triple enlace. Yo le voy a hablar sobre las reacciones SN1 y SN2.
Sabemos que las reacciones SN1 es el tipo de reacción de sustitución nucleofílica, que es un proceso de reacción complejo, ya que es un proceso de varios pasos. Este tipo de reacción se puede expresar como K entre corchetes R-LG. Significa que es que el sustrato afecta directamente a la eficiencia de este tipo de reacción SN1. Representan las reacciones unimoleculares y con este proceso de 2 pasos se forma inicialmente un carbocatión. Cabe mencionar que en SN1 reacción, la estabilidad de carbocatión es el factor clave. Como se mencionó anteriormente, SN1 es el proceso de 2 pasos que forma estados intermedios y de transición a medida que avanza la reacción. Al estado intermedio es más estable que otras etapas de transición, ya que inicialmente se forma en el carbocatión estable. El SN1 es un producto de reacción que puede conducir a la formación de una mezcla racémica. Decimos que las reacciones SN2 es un tipo de reacción de sustitución nucleofílica, igual que la SN1. Es una reacción única, ya que es un proceso de un solo paso. No es muy compleja como el SN1. Este tipo de velocidad de reacción se puede expresar como K entre corchetes R-LG, de nuevo entre corchetes NU-. En la reacción SN2, tanto el sustrato como el nucleófilo afecta la velocidad de reacción SN2. Esta reacción representa lo que son los biomolecular. Y es un proceso de un solo paso, como lo dije anteriormente. Como la reacción S1 es la reacción de primer orden, SN2, reacción se llama la reacción de segundo orden. Aparte de SN2 y reacción segundo. Este tipo de reacción también se denomina sustitución asociativa o mecanismo de intercambio en el en el campo de la química orgánica. Ya. Sabemos que la química orgánica es en el campo compacto, lleno de reacciones simples, complejas que forman diferentes compuestos orgánicos. Sobre la base de las reacciones de sustitución nucleofílica SN1 y SN2 son 2 tipos de diferentes reacciones en el campo de la química orgánica. SN1 representa las reacciones unimoleculares. También se conoce como reacción de primer orden, donde la velocidad de la reacción se puede expresar, como le dije, en KR-LG. Por el otro lado, SN2 representa las reacciones biomoleculares, donde la velocidad de la reacción se puede expresar como K entre corchetes RLG. Y entre corchetes NU-. La otra se puede decir diferencia entre estos 2 tipos de reacciones de sustitución nucleofílica es que SN1 es una reacción compleja, ya que es un proceso de varios pasos. Y el SN2, esa reacción, no es tan compleja porque es de un solo paso. Ya, es muy fácil. Ya. También en la reacción de SN1 el sustrato afecta a la velocidad de la reacción, mientras que la reacción de SN2, tanto el sustrato como el nucleófilo aprecia a la velocidad de la reacción. Gracias. Mecanismo de reacciones de sustitución SN1 y SN2. Ok, aunque suenen iguales, no lo son. La SN1 y la SN2 tienen una gran diferencia y principalmente radica en que la SN1 es un proceso de 2 etapas y la SN2 ocurre solamente en una. En el caso de la SN1, que también se la puede denominar como la sustitución nucleófila unimolecular, en la primera etapa de este proceso tiende la salida del grupo saliente, del sustrato o del carbocatión.
El grupo saliente por lo regular es el grupo que tiene un enlace más débil, lo que permite que se rompa más fácilmente y así que ya perdón, el nucleófilo se puede unir al sustrato, o sea, en el lugar donde estaba el grupo saliente. ¿Cuáles son las características generales de la SN1? Bueno, debido a que algunos impedimentos estéricos hacen que algunos sustratos terciarios no se, o sea, sean prácticamente inertes frente al mecanismo SN2, debido al tamaño que estos ocupan, debido a que son terciarios y tienen más moléculas. eh, por eso se recurre a la SN1, porque la SN2, debido a que son terciarios, no se puede hacer así. ¿Cuál es el mecanismo de la SN1? Como ya lo expliqué, la SN1 tiene un mecanismo por etapas, específicamente 2 etapas. En el primer paso, en este caso vamos a tomar el ejemplo que se observa en pantalla, lo que sucede es que se ioniza el sustrato por la pérdida del grupo saliente. En este caso, el grupo saliente es el bromo, que se encuentra de color rojo. Este es el que tiene el enlace más débil y por el cual se transforma en el grupo saliente. Al bromo, al salir del sustrato, este se transforma en un carbocatión. Los carbocationes son carbonos que no tienen que en vez de tener 8 electrones, tienen 6, por lo que permite que se puedan unir otros compuestos. En este caso, el segundo paso, el nucleófilo, que en este caso es parte del OH que tiene el agua, ataca al carbocatión formado y ahí es que se obtiene el producto final, como se puede observar en pantalla, y donde ya ocurre la sustitución, donde el bromo se cambia por el OH que se une al sustrato. ¿Qué sucede con el grupo saliente en la SN1? Por lo general, estos tipos de grupos también se usan en la SN2 y para que ocurra una buena reacción se necesita buenos grupos salientes. Aquí podemos observar algunos en pantalla como es en el agua y los diferentes tipos de iones como el ion de cloro, el ion bromuro, etc. El ion yoduro, que son buenos grupos salientes porque, como ya explico, tienen enlaces más débiles, lo que permite que su ruptura sea mucho más fácil. Aquí podemos observar un ejemplo de SN1. En este caso, en el primer ejemplo que se encuentra, no reacciona el agua, no reacciona con el fluoropropano. ¿Por qué? Porque el flúor es un mal grupo saliente. El enlace que tiene no es el adecuado, así que no reacciona. A diferencia del segundo ejemplo, donde podemos observar que tiene de grupo saliente a un ion bromuro, y este sí reacciona, porque al tener un enlace más débil permite su ruptura, y así permite que el nucleófilo pueda atacar al carbocatión. Ahora vamos con la sustitución nucleófila biomolecular o también denominada SN2. Ok, como ya le expliqué, la diferencia que tiene la SN1 es que esta de aquí ocurre en un solo proceso. Ya, este de aquí ocurre cuando un átomo, que también necesita un buen grupo saliente, se encuentra en las cercanías a un nucleófilo. ¿Ya? Entonces, esta reacción requiere que el nucleófilo colisione con el átomo electropositivo por el lado opuesto donde se encuentra el grupo saliente. Y esto ocurre de manera simultánea. O sea, mientras el grupo saliente va saliendo, el nucleófilo va entrando. O sea, no es como en el SN1, que son 2 etapas, aquí solo es una, y ocurre simultáneamente, en una transición coordinada. Mientras, como ya les dije, mientras el nucleófilo entra, el grupo saliente va saliendo. ¿Cuáles son las características generales de la SN2? En este caso, aquí podemos observar un ejemplo y podemos observar que aquí, en este caso, en donde dice 1, este es el sustrato. El sustrato por lo regular es la especie que contiene el grupo saliente y al cual se va a unir el nucleófilo. En este caso, el sustrato es un ion, el ion yoduro. En el número 2 podemos observar el nucleófilo. En este caso es una base de Lewis que es capaz de atacar a átomos con polaridad positiva. Y este es el que se va a unir al sustrato. Entonces ya en el tercer paso podemos observar cómo ya ocurrió la reacción, ya el yoduro se separó y en este caso el OH ya se unió al sustrato. Y como producto restante queda el ion yoduro, el cual fue el que se separó del sustrato. ¿Cuál es el mecanismo de la SN2? En la sustitución SN2, como ya le dije,
tipo de proceso que solo ocurre en una etapa. Así que tiende a ser más rápido que la SN1. Y como se pueden observar en el ejemplo, ya lo expliqué anteriormente, mientras el grupo saliente va saliendo, el nucleófilo va entrando. ¿No? En el grupo saliente, como ya le expliqué, tienen la misión de abandonar el sustrato para que ahí se pueda unir el nucleófilo, para que el nucleófilo pueda atacar y se pueda unir. Los mejores grupos salientes tienden a ser especies que son más básicas, menos básicas, perdón, puesto que, como ya lo dije, tienen un enlace más débil con el carbono. En la tabla periódica los vamos a encontrar en la parte derecha, abajo. Aquí vamos a observar dos ejemplos de SN2. En el primer ejemplo podemos observar cómo, en este caso, el compuesto tiende un grupo saliente que es el cloro, y podemos observar que el nucleófilo en este caso sería el ion yoduro, que se encuentra unido a un compuesto que sería el sodio. Lo que sucede es que, como ya le expliqué, mientras el cloro va saliendo, el ion yoduro va entrando, ¿no? Debido a las cargas, choca positivamente y para poder formar el nuevo compuesto. Como podemos observar, queda el lado derecho el resultado, y en el segundo ejemplo es lo mismo. En este caso el grupo saliente es el bromo y el nucleófilo sería el ion cianuro. El ion cianuro entra por donde está el bromuro. El bromuro sale y queda como producto. Muchas gracias. Hablar sobre los mecanismos de eliminación. Las reacciones de eliminación es el proceso inverso a una reacción de adición. Son aquellos en los cuales se separan los grupos de una molécula sin que sean reemplazados por otros grupos, con el resultado que se forme un enlace pi. En la mayoría de estas reacciones, la pérdida tiene lugar en carbonos adyacentes, por lo que se conoce como eliminaciones 1 y 2. Se ha comprobado que la eliminación puede transcurrir por un mecanismo mono y biomolecular, denominado E1 y E2. Estos procesos están relacionados con los mecanismos de sustitución SN1 y SN2. Ahora mencionaré la eliminación unimolecular E1. Este mecanismo es igual que el SN1, indica que la velocidad de la reacción depende únicamente de la concentración del sustrato. La eliminación unimolecular, o E1, tiene lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios, según un mecanismo de dos etapas, ionización y desprotonación. La ionización es la disociación del carbono y el grupo saliente para dar un carbocatión intermedio. Por otro lado, tenemos la desprotonación, que es la abstracción de un protón vecinal. En la primera se produce la salida del grupo saliente para formar el carbocatión, y a continuación la pérdida de un protón en B para formar un doble enlace. La temperatura elevada favorece la eliminación de un protón. Pasos. Primero tenemos la formación del carbocatión. El ion Br es un buen grupo saliente que forma con su salida un carbocatión que se estabiliza por la interacción con el disolvente prótico, en este caso el alcohol. Este es el paso más lento del proceso. Como segundo paso tenemos el ataque básico a uno de los hidrógenos presentes en uno de los carbonos vecinos del carbono con carga. La abstracción de uno de los hidrógenos de un carbono vecino da lugar a la formación de un doble enlace. Eliminación biomolecular o E2. Este mecanismo es igual que el SN2. Indica que la velocidad de la reacción depende de la concentración del sustrato y del reactivo. La eliminación biomolecular o E2 consiste en un mecanismo conectado de abstracción de un protón por parte de una base fuerte y la salida simultánea de un grupo saliente situado en B, en el carbono continuo, formándose una situación, un doble enlace. Factores que afectan esos mecanismos. Tenemos el sustrato, base, grupo saliente y los disolventes. Hablemos ahora del sustrato. En el E1 se dan en sustratos terciarios. Paso controlante es la formación del carbocatión. Cuando más estable sea este, mayor será la velocidad de reacción.
En cambio, en el E2 se puede dar en todos los sustratos. Los sustratos terciarios no son impedimentos para el E2, ya que la base no ataca el carbono protegido, sino a un hidrógeno unido a un carbono vecino. La base. En el E1 no está afectado por la fuerza de la base. La base no interviene en el paso controlante de la velocidad. En el E2, favorecido por la fuerza de la base, cuanto más fuerte sea la base, más probable será este mecanismo. Ahora voy a hablar sobre el grupo saliente. Ya, el grupo saliente tiene el mismo efecto en las reacciones de sustitución como en la eliminación. Para que ambas se produzcan, es necesario que el grupo saliente se aleje del sustrato. Por ello, cuanto mejor sea el grupo saliente, mayor velocidad se observará en cualquiera de los mecanismos E1 y E2. Sin embargo, como el paso controlante de la velocidad E1 es precisamente la formación del carbocatión como efecto de la separación del grupo saliente, es esperable que la eliminación E1 sea especialmente sensible a su facilidad de alejamiento. Ahora el disolvente. El medio en el que se produzca la reacción es importante de cara al mecanismo. Si el disolvente utilizado es prótico, estabilizará el carbocatión, favoreciendo el mecanismo E1, y bloqueará la fuerza de la base atacante, perjudicando el mecanismo E2. Todo lo contrario ocurrirá con un disolvente aprótico. En este caso, se vería favorecido el mecanismo E2, sobre todo si la base se encuentra en alta concentración. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de reacciones de eliminación 1 y eliminación 2 en halogénuros de alquilos. La reacción E1, un carbono es intermediario de alta energía inestable que rápidamente reacciona. Una forma de que el carbonatión de un producto estable es por combinación con un nucleófilo SN1. Otra forma es que el carbocatión pierda un protón con el núcleo en una reacción de eliminación para dar un halógeno, como estamos viendo en este ejemplo, que está cambiando el carbocatión. La etapa 1 en una reacción es igual a la primera etapa de sustitución, 1. La ionización del RX es la etapa lenta y por lo tanto la EDDR. También la eliminación es de primer orden cinético, ya que la velocidad depende solo de la RX. Solo un reactante está implicado en el estado de transición de la EDDR. La reacción E1, al igual que la SN1, es unimolecular. En la segunda etapa de una reacción de eliminación, la base remueve un protón de un carbono que es adyacente. El carbono positivo y los electrones en el enlace sigma de carbono e hidrógeno se transfieren a la carga positiva. El carbono adyacente es rehibridizado del estado sp al estado sp2 y se forma el alqueno. Una reacción E1 es igual que SN1. Procede a través de un carbocatión intermediario. Entonces, un X llevará a cabo la reacción más rápidamente que un RX1. Si los grados aquí, los alrededor del carbono positivo del carbocatión, son diferentes, la eliminación puede originar más de un alqueno. La reacción eliminación 1 del 2-bromo, 2-metilbutano produce 2 alquenos porque 2 tipos de átomos de hidrógeno pueden ser eliminados. Un hidrógeno del grupo OH o un hidrógeno del grupo CH2, como estamos viendo en este ejemplo. ¿Cuál de los dos alquenos se formará en mayor cantidad? Dice, el alqueno más sustituido los alquenos más sustituidos son estables. La reacción de eliminación predominará el alqueno con mayor número de grupos alquilos sobre los átomos de carbono de doble enlace. Aquí tenemos la reacción y aquí tenemos el diagrama de una reacción de eliminación 1, que está dando la determinación de la velocidad, la determinación de la reacción de producto.
y los alquenos menos sustituidos y el alqueno más sustituido. La reacción de eliminación 2. La reacción de eliminación biomolecular es una eliminación que ocurre en una sola etapa. Esto es de manera concertada. La base forma un enlace con el hidrógeno. Los electrones del carbono y hidrógeno forman un enlace pi. El bromuro sale con el par de electrones del enlace sigma, carbono, bromo. En un E2, los RX3 reaccionan rápidamente y los RX1 reaccionan lentamente. En una reacción E2, el alqueno más estable se forma preferentemente siguiendo la regla del SAT. No se observan rearreglos en eliminación 2. La eliminación 2 es una reacción de segundo orden cinético. Esto es la velocidad de proporcional a las concentraciones del RX y de la base. Los factores que gobiernan la reacción de eliminación. El factor cinético está en segundo orden en la E2 y en la E1 está en primer orden. Los rearreglos no son posibles en la E2, pero en la E1 son comunes. La orientación alquenos más sustituidos en la E2 y en la E1 alquenos más sustituidos. Efectos de sustrato. Tercer grado es mayor que el segundo grado y mayor que el primer grado. En la E1 el tercer grado es mayor que el segundo grado. La base fuerte. En la E1 y en la E2 y en la E1 la base débil. Efecto de solvente. En la E2 variedad de solventes y en la E1 solvente ionizante. Gracias. Dentro de las conclusiones decimos que el nombre común de un halogenuro de alquilo se compone por el nombre del halógeno con la terminación uro, como por ejemplo fluoruro, cloruro, bromuro, seguido por el nombre del grupo alquilo. Recordando así que los halogenuros de alquilo son compuestos que contienen a un halógeno unido a un átomo de carbono saturado con hibridación sp3. Dentro de las reacciones del mecanismo de sustitución neutrofílica de primer orden, como CN1, es un mecanismo en dos etapas, una lenta y una rápida, mientras que en el tipo de sustitución neutrofílica SN2, donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrofílico y se enlaza a él, expulsando otro grupo denominado grupo saliente. Finalmente, en las reacciones de eliminación unimolecular o E1 tienen lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios, según su mecanismo de dos etapas, mientras que en la eliminación bimolecular o E2 ocurre en una sola etapa, esto es, de manera concertada. Gracias.